esta serie de temas que voy a estar dando tiene que ver con la doctrina que se llama la doctrina de la palabra de Dios. Muy bien. Y el primer punto que nosotros vimos hace 8 días fue precisamente lo que significa la palabra de Dios y las distintas facetas que nosotros tenemos cuando se usa la frase la palabra de Dios. El día de hoy nosotros vamos a estudiar el tema, el canon de las Escrituras. Y para muchos es un tema conocido, pero para otros es un tema muy desconocido. Y voy a tratar, en la medida de lo posible, de poder explicar lo que significa ese tema, el canon de las Escrituras. Y básicamente este tema engloba la pregunta, ¿qué pertenece a la Biblia y qué no pertenece? Porque hoy en día nosotros nos encontramos con gente como la Iglesia Católica que dice tener otros libros más que la Biblia evangélica. Tenemos otros grupos que presumen decir que tienen otro libro a la par de la Biblia con la misma autoridad que son las palabras de Dios. Por ejemplo, hablo de los mormones y el libro del Mormón, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos conocer qué pertenece a la Biblia y qué no pertenece. Porque el Señor dice esto, que nosotros vamos a vivir por las palabras de este libro. Y ahorita lo vamos a ver. De tal manera, hermanos, que este tema no es un tema secundario o que no merece importancia o que se debe subestimar. No es así. Porque usted y yo, ¿qué necesitamos para vivir, para una vida eterna? La obediencia, ¿no es cierto? ¿Y qué debemos obedecer? Las palabras de Dios. Ahora imagínese si usted no tiene las palabras de Dios completas. Bueno, hay un problema. O si tiene más cosas que Dios no dijo, también es un problema. Entonces, esto es lo que trata este tema. El canon de la Biblia básicamente dice qué pertenece a la Biblia y qué no pertenece. Amén. Así que vamos a proseguir y quiero ver esto en 2 puntos. Vamos a ver en primer lugar el desarrollo del Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento, y después veremos el Nuevo Testamento. Moisés escribe, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley van a hacer prolongar vuestros días sobre la tierra a donde van, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. ¿Escuchó lo que dijo? No es cosa vana, no es cosa inservible, no, de ellas depende su vida. Pero escuche lo que después dice, no añadas a la palabra que yo te mando, ni disminuyas de ella, para que guarde los mandamientos de Yahvé vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Ve? Hay una restricción, hay unas palabras que han sido dichas por Dios y no más, y no debemos tener menos. Eso es el canon. En primer lugar, vamos a ver dónde nace la idea de preservar una colección de las palabras escritas de Dios. Yo les dije hace 8 días, ¿quién fue el primero en escribir? ¿Fue Moisés? No, fue Dios mismo. Fue Dios mismo, y dice la Escritura en Éxodo capítulo 32, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. El propio dedo de Dios escribió en esas tablas. ¿Y sabe qué? Esas tablas fueron puestas en el arca del pacto, que constituía ahí los términos de ese pacto, los términos en los cuales Israel y el Señor estaban. Así que fue Dios quien escribió. Fue Dios quien escribió para el pueblo de Israel, para que ellos pudieran leer, estar al pendiente de esas palabras. Pero también dice la Escritura que Moisés también añadió a esto. En Deuteronomio nosotros encontramos este registro. Dice Moisés, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirlas, dio órdenes a Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. Y nosotros vemos que hay palabras de Dios. Ahora ya no solo tienen los 10 mandamientos, ahora tienen los 10 mandamientos y el Pentateuco. Pero más adelante, Moisés dijo, no añadas nada a lo que yo te estoy diciendo. Pero viene Josué, y ¿sabes qué hace? Escribe.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender el hecho de que Moisés está diciendo no añadas nada a esta ley? Y vemos a que Josué escribe en Josué capítulo 24, versículo 26. Dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y levantó allí un santuario al Señor. Entonces, ¿cómo nosotros tomamos esto? Bueno, la única solución es que Dios autorizó a Josué para que escribiera esas palabras. De modo que Josué no tiene que estar seguro de que Dios lo está autorizando para no tomar o violar un mandamiento que Dios ha dicho antes. No añadas. ¿Ve? Entonces es Dios mismo quien está autorizando, preservando, escribiendo la escritura. Eso es el canon. Eso es. Después nosotros tenemos los salmos, los libros, los profetas, y el último de los profetas fue el profeta Malaquías en el 435 antes de Cristo. Fue el último de los profetas. ¿Y sabe qué pasó después? Por ejemplo, aquí en Jeremías capítulo 30, versículo 2 dice, así habló Yahvé, Dios de Israel, diciéndole a Jeremías, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Y tenemos el libro de Jeremías. Y así nosotros tenemos todos los profetas. De modo que tú estás viendo que es Dios quien autoriza que se escriba sus propias palabras. Las palabras de Dios se queden registradas y se incluyan como palabras de Dios. Pero aquí ocurre un problema. ¿Qué de la apócrifa? Hemos escuchado ese término, algunos es conocido, otros no. Pero básicamente la apócrifa son los libros extrabíblicos que se han incluido en el canon de la Biblia. Y me estoy refiriendo a libros como Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, Judith, Tobías, Eclesiástico, el libro de Sabiduría, todos estos libros, ¿sí? Pero esos libros, ¿cuál es su origen? ¿Son palabras de Dios? ¿Debemos de considerarlas de la misma forma que nosotros estamos teniendo el Antiguo Testamento como palabras de Dios? ¿O no deben ser consideradas? Ni obedecerlas, no somos ni siquiera obligados a obedecerlas. Bueno, la evidencia que nosotros tomamos de la literatura judía nos dice que las palabras de Dios, después del último profeta que fue Malaquías, cesaron. ¿Y dónde encontramos esto? Bueno, en el libro de Primera de Macabeos, capítulo 9, versículo 27, dice esto, había una gran aflicción como no se había visto desde que desaparecieron los profetas. Esto nos da un indicio. Ahora, todos estos libros fueron escritos en el periodo que se llama periodo intertestamentario, en el periodo en donde se termina el Antiguo Testamento y donde se inicia el Nuevo Testamento. Ese periodo que le llaman algunos los 400 años de silencio, donde Dios no habló, se escribieron estos libros. Amén. Así que en Primera de Macabeos nosotros tenemos una declaración fuerte de que no había profetas. Estaban conscientes de que no había profetas. El gran historiador Josefo, en una carta que escribió, dijo esto: desde Artajerjes, el rey de Persia, hasta nuestros propios tiempos, se ha escrito una historia completa, pero no se la considera digna de igual crédito como los registros anteriores. Escuche, debido a la interrupción de la sucesión exacta de los profetas. De modo que este historiador está diciendo, no hay más libros, escribieron sí, pero no son parte del canon bíblico, no son parte. Otro libro de los judíos es el Talmud, y dice esto: después de que los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, murieron, el Espíritu Santo se separó de Israel. De modo que toda esta evidencia nos hace pensar que los judíos, de donde proceden estos libros, no aceptaron como palabras de Dios estos libros apócrifos. No fueron aceptados. Incluso Atanasio, el obispo de Alejandría, fue el primero en escribir la lista de todos los 66 libros, y él incluyó los libros de la apócrifa, pero él claramente dijo, no están incluidos en el canon. De modo, hermanos, entonces, ¿cómo nosotros respondemos a esto? Porque muchas veces hay gente que dice esto, nuestra Biblia evangélica está incompleta, le hace falta, ustedes le quitaron
estos libros a su Biblia, no es así. Y se lo voy a demostrar en unos momentos. Otro punto más importante, hermanos, es el hecho de que usted sabe que en el tiempo de Jesús, los fariseos y los saduceos peleaban contra Jesús. ¿Recuerda eso? Siempre había preguntas, siempre. Bueno, pero qué curioso que ninguna vez en los 4 evangelios hay una pregunta sobre el canon. Le dice, ¿por qué ustedes no creen en la apócrifa? ¿O por qué ustedes sí creen? Obviamente nosotros entendemos que estos libros no eran aceptados. Jesús usó todo el Antiguo Testamento en los evangelios. Lo usó 295 veces y ni una vez citó los libros apócrifos. Jamás. Eso nos dice algo. Tercer lugar, presentan estos libros incongruencias doctrinales. Este es un escritor, un teólogo llamado Young, y dice esto: no hay marcas en estos libros que atestiguen un origen divino. Judith y Tobías contienen errores históricos, cronológicos y geográficos. Estos libros justifican la falsedad y el engaño, y hacen que la salvación dependa de obras de mérito. Eclesiástico y Sabiduría de Salomón inculcan una moralidad basada en la conveniencia. Sabiduría enseña la creación del mundo con materia preexistente. ¿Está la cita? Eclesiástico enseña que dar limosna hace expiación por el pecado. En Baruch se dice que Dios oye las oraciones de los muertos, y en Primera de Macabeos hay errores históricos y geográficos. De todos los libros de la Biblia, ninguno presenta ese tipo de problemas. Pero estos libros sí. ¿Por qué? Porque fueron escritos por hombres solamente, pero no tuvieron su origen en Dios. Por tanto, hermanos, nosotros no deberíamos aceptarlos ni leer para obedecerlos. Tal vez leerlos para saber qué dicen, pero no para obedecerlo. No nos demanda obediencia como los demás libros del Antiguo Testamento. Hermanos, cuando empezó la historia de la iglesia, hubo una división. Algunos aceptaban el canon judío y otros añadían la apócrifa al canon. Jerónimo fue el primero en traducir la Biblia al latín, la Vulgata latina, y él introdujo estos libros. Pero él dijo que los libros del canon que estos libros no eran del canon, sino solamente libros de la iglesia que eran útiles. El obispo de Sardis, Melitón, escribió la lista y él dijo, no están incluidos también en el canon. Hermanos, de tal forma que entonces, ¿cuándo se introdujeron en la Biblia? Oficialmente. Después de la Reforma, en 1500, para defender la Iglesia Católica, su posición ante la Reforma Protestante como la justificación por la fe sola y no por obras, ni por penitencias, ni por indulgencias, sino solamente por la fe, la Iglesia Católica, para responder a esta reforma en 1546, oficialmente se declaró parte del canon. Aquí lo tenemos. No fue sino hasta 1546, en el Concilio de Trento, que la Iglesia Católica Romana oficialmente declaró que los apócrifos eran parte del canon. Por eso se llaman deuterocanónicos. ¿Ha escuchado esa frase? ¿Y sabe qué significa? Añadidos posteriormente al canon. De modo que usted y yo, como creyentes en Cristo, no deberíamos aceptar esto. Y le doy estas razones. Una, ninguno de ellos tiene la autoridad que tenían los escritos del Antiguo Testamento. Los judíos lo reconocían. Dos, los judíos de quienes ellos se originaron no los consideraron palabras de Dios. Si ellos no los consideraron, entonces ¿por qué nosotros deberíamos hacerlo? Tres, ni Jesús ni los autores del Nuevo Testamento los consideraban escrituras. Y por último, contienen enseñanzas incongruentes con el resto de la Biblia. Por tanto, hermanos, el canon evangélico es el canon correcto. De tal forma que usted y yo haríamos bien en obedecer solamente las palabras del Antiguo Testamento y no más. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Muy bien. Ahora vamos al segundo punto, y es
el canon del Nuevo Testamento. Amén. Tal vez es un poco difícil esto o aburrido, pero es necesario estudiarlo porque es la palabra de nuestro Dios. Y dice la Escritura que ante todo debemos que presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Es usar la apologética, es usar la defensa de nuestra fe con mansedumbre y reverencia. ¿Para qué? Para llevar todo pensamiento cautivo a la voluntad de Cristo. Así que entonces necesitamos usar ¿qué? La mente. Necesitamos razonar, necesitamos aprender, conocer, para llevar a otros a la verdad de Cristo. Y esta verdad se encuentra en la Escritura. Bueno, después de que el libro de Malaquías fue escrito, ocurrió el periodo intertestamentario, es decir, los 400 años de silencio, donde Dios no habló. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, ¿cómo cierra? Con la promesa del Mesías, con la promesa del gran rey que había de venir. Y si no ha pasado nada, ¿qué pasa? No hay más que decir, hay que esperar. Y por eso Pablo cuando dice en Gálatas, dice, y cuando se cumplió el tiempo, escuche, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos en esclavitud. Entonces fue en ese tiempo. Por tanto, cuando Dios habla, está conectado con todos los actos de la redención, ¿sí? Está conectado. Y no habló Dios hasta que no ocurrió el suceso más grandioso en la historia de la redención. ¿Cuál es ese suceso más grandioso? La encarnación de Cristo. Que el verbo, la palabra poderosa de Dios, se hizo carne en Cristo Jesús y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, que nos trajo el carácter y la voluntad de Dios para conocerle. Ese es Jesús. Y usted recuerda cuando Jesús le dijo, he aquí, les enviaré un consolador. ¿Recuerda eso? Hace 8 días nuestro hermano nos predicó acerca de ¿qué? ¿Alguien recuerda? La obra del Espíritu Santo. Bien, recordamos eso. Y nos predicó que el Espíritu Santo, y una de sus facetas o una de sus roles es enseñarnos. ¿Cierto o no? Sí. Nuestro hermano Rodolfo nos enseñó el domingo. Y si no, le estoy recordando para que lo tengamos presente. Pero cuando Jesús dijo, el Espíritu Santo estará para recordarles todas las palabras, les está diciendo en primera instancia, ¿a quiénes? A los que habían de escribir las palabras de Dios. Como yo le dije, ¿usted se imagina tener una memoria y escribir lo que una persona hace? Y no, necesitas ¿qué? A alguien que te esté capacitando. Bueno, ese es el Espíritu de Dios que los capacitó para recordar con precisión todas las palabras de Cristo Jesús. ¿Sí? Esa es la obra del Espíritu, para preservar su palabra. Entonces, hermanos, los apóstoles fueron quienes el Espíritu Santo les dio la autoridad para escribir, y Él les recordó todas las palabras de Jesús. Entonces, cuando vemos esto, vemos que los apóstoles tenían la misma autoridad que los profetas del Antiguo Testamento. Pablo dijo, si alguno se cree profeta o espiritual, ¿escuchó eso? A todos aquellos que nos ven, si alguno se cree profeta o espiritual, dice, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Cómo Pablo puede decir eso? ¿Cómo Pablo puede decir que Dios habla a través de mí? ¿Cómo Pablo puede decir eso? Bueno, a menos que Dios lo haya autorizado para escribir sus palabras. De otra manera él no puede hacerlo. Hoy hay muchos hablando en nombre de Dios y no son autorizados de parte de Dios. Incluso Pedro, cuando habla de Pablo, de sus cartas, dice que nuestro hermano Pablo nos enseña acerca de esta salvación. Dice en todas sus cartas que muchos pervierten como también las otras escrituras. O sea que Pedro está incluyendo a las cartas de Pablo en las otras escrituras. En las escrituras, la iglesia primitiva reconocía las cartas de Pablo, las cartas que él envió, como palabras de Dios, como escrituras. Ahí tenemos el punto. Ahora bien, hermanos, ¿cómo la iglesia primitiva se daba cuenta de que un libro era inspirado por Dios? Bueno, en primer lugar, tenía que tener su origen en los apóstoles o alguien cercano a los apóstoles. 2,
tenía que ser un libro autoatestiguador. ¿Qué significa esto? Que cuando uno leyera ese libro, uno podría decir, este libro ha sido escrito por Dios. Por ejemplo, ¿alguien sabe quién escribió el libro de Hebreos? Algunos dirán, pues Pablo, otros Santiago. Y la realidad es que hasta el día de hoy, entre los expertos, los intérpretes, los doctores que estudian todo esto, no han llegado a un consenso unánime. Y está desconocido su autor. Pero cuando usted lee este libro, usted se va a dar cuenta de cómo Cristo brilla a través de todas las escrituras. La obra salvadora de Cristo, la obra de expiación de Cristo, la obra de intercesión ante el Padre por nosotros. Brilla el esplendor de Cristo y no hay forma de que nosotros podamos decir, este libro no fue escrito, no fue inspirado por Dios. Él mismo habla por sí mismo. Bueno, a eso nos referimos con libros o palabras autoatestiguadoras. Toda la Biblia así es. Entonces esto nos introduce a un concepto que se llama canonicidad. ¿Qué es la canonicidad? Aquí está. Si las palabras del libro son palabras de Dios, y si la iglesia primitiva preservó el libro por dirección de los apóstoles, el libro pertenece al canon. ¿Ve? Ahí está la regla de medir. Ahí está la vara de medir. Eso es. ¿Cómo se considera un libro parte del canon? ¿O cómo se consideró? Bueno, si las palabras del libro son palabras de Dios, es decir, autoatestiguadoras, y si la iglesia primitiva preservó el libro por dirección de los apóstoles, el libro pertenece al canon. Eso no ocurrió con Apócrifo. Eso no ocurrió con esos libros. Sin embargo, después de estos libros vinieron unos llamados los gnósticos, que escribieron el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y tantas cosas absurdas que cuando uno lo lee se da cuenta de que son tonterías. Pero usaron nombres de apóstoles para que la iglesia se confundiera. Sin embargo, la iglesia nunca reconoció esos libros. Por tanto, usted sabe, se ha dado cuenta de películas como El Código Da Vinci y todas esas clases de películas que distorsionan y muestran una faceta equivocada de Cristo debido a libros que se han encontrado en los rollos del Mar Muerto, etc. ¿Sí? Pero no es así. Las palabras que nosotros tenemos en la Escritura son las palabras que Dios quería que usted tuviera y no más. Ahora, hermanos, voy a terminar con esto. Dice la Escritura, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿cómo Dios hablaba en la antigüedad? Por sueños, por el Urim y Tumim, por profetas, por visiones, por teofanías. Bueno, Dios ya no habla así hoy. ¿Y sabe por qué? ¿De dónde saco eso? Bueno, porque dice Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres. Escuche, en este tiempo nos ha hablado a través del Hijo, de Jesús, de la palabra, de a quien constituyó heredero de todo y por cuanto todo existe. Por tanto, hermanos, tenemos en la Biblia las palabras de Dios, la colección preciosa y perfecta de las palabras de Cristo. Y no más. Y es entonces cuando Apocalipsis termina, y vayamos a Apocalipsis todos juntos para que ya vayamos cerrando esta tarde. Apocalipsis, capítulo 22. Si usted tiene su Biblia, vayamos juntos a Apocalipsis, capítulo 22, el último libro de la Biblia, que tiene su lugar ahí por una razón, y es esta en el versículo 18. ¿Lo tenemos? Dice así, Juan, hablando, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Y por inclusión entendemos que esta profecía se refiere a toda la Escritura, de tapa a tapa. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, a estas palabras, escuche, Dios traerá sobre él las plagas
que están escritas en este libro, es decir, maldición, muerte, condenación. Y si alguno, escucha la otra contraparte, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, ¿qué dice? Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Un comentario nada más. Esta palabra libro no es libro, el libro de la vida. Esta palabra se traduce árbol. Porque muchos se agarran de aquí para decir que la salvación se pierde. No, la salvación no se pierde. Esta palabra es árbol. Lo que dice es, Dios quitará su parte del árbol de la vida, es decir, su bendición. Esa es la contraparte. Arriba está diciendo, te va a traer maldición, las plagas de este libro. Y si tú quitas las palabras de este libro, Dios va a quitar tu parte del árbol de la vida, su bendición, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, ¿por qué la Biblia concluye así? Bueno, porque nos hace un llamado a que nosotros estemos aferrados a la Escritura y no a nada más. Hace 8 días yo decía acerca de, tenemos la palabra de Dios aquí, la voluntad de Dios aquí, pero no la obedecemos. ¿Y qué pasaría si alguien nos hablara en nombre de Dios? ¿Obedeceríamos más prontamente eso que lo que leemos en la Biblia? Hermanos, tenemos en la Escritura las palabras presentes y vivas de hoy, de Dios para nuestras vidas. Dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz. No está muerta, no pasó de moda, es viva y eficaz. Y es cortante como toda espada de 2 filos. Así que hermanos, ¿tenemos el canon correcto? La pregunta es, ¿tenemos el canon correcto? ¿O falta algún libro añadirlo a la Biblia? No. ¿Y a qué podemos apelar a esto? La fidelidad de Dios a su pueblo nos convence de que nada falta en las Escrituras que Dios piense que necesitamos saber para obedecerle y confiar en Él plenamente. ¿Usted se imagina que Dios haya faltado palabras para añadir a la Biblia y por 2000 años la iglesia haya estado sin esas palabras? ¿Acaso cree que eso sería fiel Dios? ¿Sería la fidelidad de Dios? No sería Dios fiel. Pero Dios es fiel, así como lo hacen sus promesas, en preservar todas sus palabras para que llegue a ti, a tu casa y a tu familia. Y hoy nosotros tenemos esas palabras escritas en un libro. Como yo dije hace 8 días, mi propósito es que usted atesore la palabra de Dios y cambie su mentalidad en cuanto a eso para que usted pueda ir a la Escritura y pueda ahí conocer a su Dios. El canon de las Escrituras hoy es exactamente lo que Dios quería que fuera. Y escuchen, y se quedará así, de esa manera, hasta que Cristo vuelva. No más y no menos. Eso es el canon de la Biblia. Hermanos, hoy nosotros tenemos un registro correcto de las palabras de Dios. ¿Y para qué las necesitamos? Juan lo dice. Jesús hizo muchas otras cosas. Dijo muchas otras cosas que no están escritas en esta Biblia. ¿Oyó eso? O sea que hay palabras de Dios que nosotros no tenemos. Pero no por eso están incompletas. Porque Juan dice, Juan capítulo 20, versículo 30. Hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas, ¿qué? En este libro. Pero escuche, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Oyó eso? Tenemos la Biblia, ¿para qué? Para que conozcamos, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Hermanos, eso es gracia. Eso es gracia. Que usted tenga las palabras de Dios al alcance de su mano y en cualquier momento de alegría, de tristeza, usted pueda buscarle
y abrir su Biblia, téngalo por seguro que Dios le hablará. Porque Dios usa su palabra viva para dar consuelo, esperanza y también para reprender cuando estamos mal. Eso es nuestro Dios. ¡Qué bendición! ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué deberíamos hacer con este canon que nosotros tenemos? Leerlo, estudiarlo, deleitarnos en él, como nuestra hermana al principio decía, que en la ley del Señor está su delicia y en su ley meditamos de día y de noche, y escuche, y todo lo que hace prosperará. Vamos a ser prósperos, vamos a vivir si guardamos las palabras de este libro. Por tanto, nada ata la conciencia como la Biblia lo hace, ni los concilios, ni las bulas papales, ni nada del Vaticano, ni libros deuterocanónicos, ni libro del Mormón, ni el Corán, ni nada, no hay más revelación. Es este libro, y solo este libro, lo que Dios ha hablado, y no hablará más hasta que Cristo vuelva. Amén. Así que, hermanos, vamos a orar al Señor, y solo pido que usted incline su cabeza en reverencia al Señor y oremos juntos. Gracia y paz, ¿cómo puede ser para el transgresor y al ladrón sin valor?